Bien, ahí en Efesios capítulo 3, ahora versículos 14 en adelante al versículo 21, vamos a estar analizando ahora sí la oración del apóstol Pablo por los efesios. El apóstol ha orado dos veces, esta es la segunda oración. La primera está en el capítulo 1, si quieres revisar tu Biblia, capítulo 1 de Efesios. Y en el versículo 15 Pablo dijo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Y empieza a orar, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ahí pedía que los efesios pudieran comprender, pudieran conocer las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Y ahora en el capítulo 3, nuevamente Pablo se dispone a orar. Desde el versículo 1, Pablo quiso empezar su oración. Dice el versículo 1 así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y se detiene y empieza se le va en la mente otros pensamientos acerca del misterio de Cristo, que los gentiles y judíos son un solo cuerpo ahora en Cristo Jesús. Y es hasta el versículo 14 donde retoma esta oración. Dice así Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue orando el apóstol hasta terminar el capítulo 3, hasta el versículo 21. Entonces, en la carta, Pablo va a orar dos veces. En la primera oración, en el capítulo 1, pide que los efesios conozcan de qué cosas ahora son propietarios en Cristo Jesús, es decir, las bendiciones espirituales en Cristo. Y ahora en el capítulo 3, en su segunda oración, va a pedir que aquello que ya conocimos lo lleguemos a usar. Va a decir Pablo que podamos usar todos los recursos que tenemos en Cristo Jesús y que no vivamos como mendigos espirituales, sobrevivientes espirituales, marchitos en la fe, sino que seamos cristianos robustos, fuertes, consagrados al Señor, caminando firmemente en la fe, sirviendo al Señor. Esa va a ser la oración del apóstol Pablo aquí en el capítulo 3. Vamos a orar. Nuestro Dios, pedimos tu bendición para esta tarde. Pedimos que nos enseñes con tu santa palabra, que nuestras mentes puedan concentrarse en el estudio de la Escritura, que podamos disciplinar nuestros pensamientos para escudriñar tu palabra y conocer lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo, en esta oración, sus oraciones son trinitarias, es decir, siempre cuando ora está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que dice el versículo 14. ¿A quién ora Pablo? Dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿para qué ora? Versículo 16, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y pide que seamos fortalecidos con la persona del Espíritu Santo. Versículo 16. Porque para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre que Pablo ora, generalmente están estas tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijimos en la ocasión pasada que siempre el receptor de nuestras oraciones, el personaje central cuando oramos, nos postramos ante el Padre. Él es el objeto de nuestra oración, la primera persona de la Trinidad. Interesante, no oramos al Espíritu Santo. Y tú dirás: hermano, ¿es malo orar a Jesucristo? ¿Es malo orar al Espíritu Santo? Porque los tres son uno en esencia. Sí, es verdad, pero hay un rol en la Trinidad. Y la Escritura nos enseña a orar al Padre, a la primera persona de la Trinidad. Y siempre que oramos, oramos en el nombre del Hijo, ¿sí? Por eso cuando terminamos nuestras oraciones, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Así que yo animo, hermanos, a que vayamos creciendo, a los nuevos creyentes, en su oración también. No es que sea un cliché, simplemente decir en el nombre de Jesús, amén,
simplemente por cerrar y porque así lo hacen los evangélicos, sino porque así es como bíblicamente se ora. Es en el nombre de Jesús. Y es que no es solamente semántica, no es solamente cuestión de términos, es cuestión de méritos. Es decir, si algo va a hacer Dios a nuestro favor, no va a ser por nuestros méritos, va a serlo por los méritos de su Hijo Jesús. Así que cuando pedimos que Dios bendiga o haga tal cosa o pedimos algo, lo hacemos pidiéndolo en los méritos de su Hijo Jesucristo, porque Él ya pagó nuestros pecados, porque Él ya murió en la cruz del Calvario. Hermanos, sin Cristo Jesús, ninguna bendición puede llegar a nosotros, porque no tenemos los méritos, somos pecadores. Solo en los méritos de Cristo Jesús nos podemos acercar al Padre. Y nuestras oraciones serán contestadas por causa de los méritos de su Hijo. Así que no es solamente cliché, no es solamente costumbre que oramos en el nombre de su Hijo. No es solo una forma de terminar. Es como para decirle a la congregación que ya voy a terminar de orar, sino que es en sus méritos que oramos. Y por eso podemos acercarnos ante el Padre Celestial. Y oramos siempre con el poder del Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor, y veremos que cómo participa el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Dice el versículo 26, Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir o cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos, somos muy débiles. Pero, aquí está el pero que nos agrada y que nos bendice. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, no sabemos pedir, dice Pablo, dice la Escritura, no sabemos orar, pero el Espíritu Santo como que es el que corrige nuestra oración, direcciona bien nuestra oración al Padre. Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo entonces, porque Él es el que nos enseña a orar cuando estamos ante la presencia del Padre. Así que hay una oración trinitaria aquí. Oramos al Padre, Él es el objeto, el receptor primario de nuestra oración. A Él nos postramos cuando oramos. Él es el receptor de toda gloria y de toda adoración, el Padre. Pero lo hacemos en los méritos, en el nombre, en la capacidad, en la habilidad de su Hijo Jesucristo, no en las propias. No tenemos habilidad, no tenemos nombre, o como dirían en mi pueblo, no tenemos cara para presentarnos ante este Dios Santo, a menos que sea en los méritos de Cristo Jesús. Y empoderados, guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que no oramos al Hijo o al Espíritu, oramos al Padre, porque ese es el diseño de Dios. Tú dirás, ¿no se va a enojar Dios que no oremos al Espíritu Santo? No, porque Él diseñó que así oráramos al Padre, en el nombre de su Hijo, en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el versículo 14, versículos 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Puesto que el poder de Dios ya está en los creyentes, desde el momento en que creen en Cristo Jesús, reciben al Espíritu Santo. Por lo tanto, reciben el poder para creer, para confiar en Dios, para esperar en Dios. Pablo aquí entonces está orando para que Dios ahora nos capacite a los creyentes para que podamos emplear, para que podamos usar lo que Dios ya nos ha dado. Sí. Decía un profesor en la secundaria, cuando ya estaba muy enojado con nosotros, los estudiantes, en secundaria éramos un grupo difícil, y se cansaba el maestro y decía, cuando no poníamos atención, no entendíamos la clase, decía, ¿tienes 100% de neuronas sanas en tu cerebro? Úsalas, por favor. Era el consejo molesto del profesor. Y pues es la verdad, Dios nos ha dado un cerebro intacto, capacitado, hábil, y nuestro llamado es usarlo, ¿no?
Aquí más o menos Pablo está pidiendo lo mismo. Dios ya nos dio el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Y ahora está diciendo, hay que usarlo. Pero dense cuenta, no lo está diciendo como aquel maestro nos lo decía a nosotros, úsenlo ustedes. Pablo no lo está diciendo a los cristianos efesios, úsenlo. ¿A quién lo está diciendo? A Dios. Señor, yo te ruego que tú actives ese poder que ya le has dado a tus hijos en el Espíritu Santo para que hagan uso de esas bendiciones. Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de activar, de usar el poder de Dios que está en nuestras vidas. Es Dios quien lo va a hacer a su manera, pero tenemos que ser dependientes y hoy veremos cómo y qué es usar el poder de Dios, porque ya se están emocionando algunos, ya yo sí tengo poder y voy a hacer milagros, voy a sanar enfermos, cojos, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos a ver qué es el poder de Dios, vamos a corregir bíblicamente qué es el poder de Dios y cómo se usa, cómo se ve en la vida de un creyente el poder de Dios. Dice el versículo 14, por esta causa, ¿qué causa? Pablo va a orar, ¿por qué causas? Va a orar que usemos el poder de Dios, pero ¿por qué causas? Todas las causas, recuerden que la oración iba a comenzar en el versículo 1, pero hizo un paréntesis, así que todas las causas que motivan esta oración están en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 seguramente recordarán que vimos que los cristianos estaban sin Cristo, muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos salvó, nos resucitó y nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice Pablo, por esta causa usen el poder de Dios. ¿Por qué causa? Porque fuimos resucitados de los muertos por el poder de Dios. En el versículo 10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el versículo 19 que dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el versículo 20 dice que ahora estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y en el versículo 22 dice que somos edificio para morada de Dios. Y dice Pablo ahora en el capítulo 3, por estas razones yo pido que sean empoderados, que usen el poder de Dios. ¿Ya somos hijos de Dios? ¿Ya creímos en Cristo Jesús? ¿Fuimos salvos? Por esa razón debemos ir al siguiente paso, dice el apóstol, por estas causas. Sigue diciendo en el versículo 14, 3:14, doblo mis rodillas. Alguien dirá, hermanos, orar entonces solo tiene que ser por medio de doblar rodillas. Si no doblo las rodillas, no estoy orando. Aquí Pablo realmente no está dando un mandamiento para que todos los cristianos oren de la misma manera. Ahora, no estoy diciendo que no lo hagan, pueden orar de rodillas. Sin embargo, el doblar las rodillas aquí no significa que sea un mandato, un imperativo para orar siempre de rodillas. Isaías en el Antiguo Testamento, cuando fue a visitar al rey Ezequías, estaba enfermo, oró por él y le dijo, morirás. Y Ezequías, qué cubetada de agua fría recibió, ¿verdad? Se puso a llorar y empezó a orar todo el resto del día. ¿Cómo oró? Acostado en su cama, estaba enfermo, ¿no? El rey David, cuando dedicó el tabernáculo en Jerusalén, él oró sentado ante la presencia de Dios. Otros hombres han orado de distintas maneras, de pie, incluso Moisés oraba con el rostro en el piso completamente, pero no son patrones. Lo que está diciendo Pablo aquí habla más de una conducta del corazón, una sumisión. El estar de rodillas es un simbolismo de la sumisión ante otro mayor que yo. Así que yo estoy en mi corazón sumiso a Dios. Y es más importante la sumisión del corazón que la postura física, porque alguien puede estar de rodillas y con su corazón no estar sumiso a Dios. O alguien puede estar de pie y con un corazón sumiso a Dios. Entonces no es un mandamiento, no es la única manera de orar y no es una forma, un método para hacer eficaz la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz es de la justicia del corazón.
Versículo 14 sigue diciendo Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le llama a Dios Pablo? Le llama Padre. Él puede acercarse ante la presencia de Dios y ya no es una deidad alejada, no es una deidad enojada como las deidades paganas a quienes tenían que primero tranquilizar para poder orar, y nunca les decían papá a sus deidades, siempre era su dios Zeus, su dios Osiris, su dios quien fuese, nunca se acercaban con esta familiaridad. Solo el cristianismo, solo el creyente tiene esta gran bendición de que su Dios no sea solo su Dios, sea su Padre. Y esta es la bendición que tenemos aquí. ¿Quién nos enseñó a orar así? Jesucristo. Cuando oréis, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos enseñó que si creemos en Él, su Padre también será nuestro Padre. También el Señor Jesús, siempre que oraba, era su forma de orar Él ante Dios: Padre nuestro. Así oraba Jesucristo. Y dice Pablo en Romanos, ahora Romanos capítulo 8, el versículo 15, dice el apóstol así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aquí hay una repetición, es un pleonasmo, nada más que dicho en dos idiomas. Abba es la palabra aramea para papá, y en griego decía pater, el español padre. Obviamente aquí nada más tradujeron la segunda palabra en griego y dejaron la palabra aramea como tal, pero el apóstol dice Padre, Padre. Es decir, puedes acercarte con toda la confianza a tu papá. Dios es como nuestro Padre, no es una deidad alejada. Por eso Pablo motiva a los creyentes a orar. ¿Por qué razón? Porque Él es papá. Un pequeño, un hijo, quiere estar con su papá, quiere estar con sus padres, desea estar con sus padres, anhela estar con sus padres. No hacerlo, no querer, es porque hay un problema, ya sea en el papá o en el hijo. Y si un cristiano no quiere estar con el papá, el problema no está en Dios, lo aseguro, está en el creyente, que no quiere estar con papá, que no quiere venir ante la presencia de su Padre. Dice el apóstol entonces que podemos venir ante papá porque Él es un Padre tierno, amoroso, interesado por nuestras necesidades, compasivo, quien se interesa y es compasivo hacia otros. Versículo 15 dice, sigue diciendo el apóstol, Efesios 3:15, este Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta frase, toda familia en los cielos y en la tierra, nos enseña que Dios es el Padre espiritual de todos los seres del universo. Por un lado, Él creó todo y es el Padre de todos los seres que puedan existir en los cielos y en la tierra. Pero la expresión toda familia es un poquito más específica. Dice que toda familia en los cielos y en la tierra podría referirse a la familia de fe, a la familia de creyentes, es decir, los santos. ¿Hay creyentes ya en el cielo? Los que nos han precedido, ¿no? Desde el padre Abraham hasta nuestros días han ido muchos a la presencia de Dios. Y muchos que somos creyentes y somos de esa misma familia que todavía estamos de este lado, estamos en la tierra, dice el versículo 15. Él es el papá de todos, vivos o muertos, aquí o allá. Él es el mismo Padre para todos. Podemos acercarnos ante su presencia. Y luego en la oración, vamos ahora a analizar la oración de Pablo. Más o menos sigue la siguiente estructura. Primero, Pablo ha mostrado el receptor de su oración. Es el Padre, en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Y luego va a proceder a hacer las peticiones. Versículos 16 al 19. Van a ver básicamente tres peticiones en este versículo. La primera petición está en el versículo 16, donde dice: pido que sean
fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Luego la segunda petición en el versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y luego la tercera petición, está ahí en la segunda parte del versículo 17 hasta el 19, que podamos comprender la magnitud del amor de Cristo. Y dice, su anchura, su longitud, su profundidad, su altura, dice el apóstol Pablo. Básicamente son las peticiones que va a hacer el apóstol. Y ya al final, en los versículos 20 al 21, Pablo lanza una doxología, una adoración a Dios por quien Él es, por todas sus bendiciones. Así que vamos a empezar con las peticiones. Dice el versículo 16 en adelante: oro para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Casi todas las oraciones que Pablo hace en sus cartas, que se registran en la Biblia, fueron hechas siempre por otros. Casi nunca lo ves pidiendo por sí mismo. Siempre ora por el bienestar espiritual de otros creyentes, generalmente orando por la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipos, la iglesia de los Corintios. Oró mucho por los Corintios porque era una iglesia que le daba muchos problemas al apóstol Pablo. Oraba mucho por las iglesias, por los creyentes en todos lados. Una que otra vez oró por sí mismo o pidió que las iglesias oraran por él mismo. ¿Pero qué oraba? ¿Por qué su interés en que oraran por él? Oraba para que Dios lo fortaleciera y fuera más efectivo en servirles a otros. Incluso cuando pedía oraciones por él, era para que él fuera más efectivo en servir a otros. Finalmente terminaba pensando en otros en sus oraciones. Así que Pablo, por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 6, el versículo 19, pide que oren por él. Dice Pablo así en Efesios 6, 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo está pidiendo una oración por él mismo, ¿pero para qué? Para poder bendecir mejor a otras personas incluso. Así que este es un patrón que se establece, o es un ejemplo que se establece para los cristianos. Todo el pueblo de Dios deberíamos ser como Pablo, deberíamos tener esa actitud del apóstol, siendo más sensibles a las necesidades de otros. Y sí, preocuparnos por orar por otros. ¿Sí? ¿No te ha tocado alguna vez que alguien te dice, hermano, ora por mí? Y tú dices, sí, hermano, voy a orar por ti. Te pregunto, ¿oraste por él? No me contesten. Que no sea solamente una forma de terminar una charla y una forma de quitarte un compromiso, de decir, sí, voy a orar por ti. Si lo vas a hacer, si vas a decir sí, ora por esa persona. Acuérdate por esa persona, por sus necesidades. A veces uno dice, pues es que no tengo tiempo, yo también tengo necesidades. Pablo estaba en la cárcel orando por otros. Yo creo que este es un ejemplo para todos los cristianos. Debemos ser sensibles a las necesidades espirituales de nuestros hermanos, de nuestros cónyuges, orar por nuestras esposas, por los esposos. Pregunto a los cónyuges, ¿estamos orando por el otro? ¿O es simplemente puro ataque, pura exigencia a la otra persona, pero nunca has orado por esa persona, por tu esposo, por tu esposa? Quizá hay algo que te está ofendiendo de la otra persona. Te pregunto, ¿has orado para que el Señor trabaje en esa área de su corazón, en esa área de su vida? Necesitamos orar por nuestros hijos. Papás, ¿estamos orando por nuestros hijos?
Que Dios los alcance, que tenga misericordia de ellos, que los traiga a salvación, que un día conozcan el Evangelio. Más bien, sí lo conozco muy bien, es un tío. Recuerdo a un tío que oraba mucho desde que sus niños eran bebés. Él nos contó esto cuando ya éramos grandes. Y oraba incluso por los cónyuges futuros de sus bebés. Y Dios ha bendecido a su familia y está dando cónyuges a sus hijos que aman la obra de Dios. Ellos son ministros de la palabra y en la gracia de Dios están sirviendo a Dios. Un hermoso testimonio. Orar por nuestros hijos, por su salvación y por sus futuros cónyuges también. No voy a decir lo siguiente porque yo sea el pastor, pero tengo que decirlo. Ora por tu pastor. Tenemos que orar por nuestros pastores. El día que yo me vaya de Reforma o que Dios me quite de aquí, el siguiente tendrán que orar por su pastor. Tienen que soportar las necesidades de su pastor, orando por él. ¿Sí? El pastor que uno tiene es el pastor que Dios ha puesto, ¿no? En su gracia. Entonces tenemos que soportar al pastor en sus necesidades, orar por sus necesidades. Hay cargas no solo físicas, no solo familiares, hay cargas espirituales sobre los hombros del pastorado de una iglesia local. Y el creyente, toda la familia debe unir fuerzas para soportar esa carga, que no la cargue solamente él, sino toda la congregación. Somos llamados a orar. Una de las cosas que tratamos de hacer en los grupos pequeños es enfatizar la oración por la predicación de cada domingo. Porque esta es la punta de lanza para el ministerio de una iglesia local. Si el púlpito puede estar sólido, fundamentado en la palabra de Dios, créanme, la iglesia va a estar fundamentada en la palabra de Dios. No significa que no vamos a tener problemas, pero nos vamos a ahorrar muchos si podemos estar fundamentados en la palabra de Dios. Así que, hermano, yo te pido que ores por mí y por mi familia. Que Dios sustente a mi esposa, a mis hijos y a mí en lo personal. ¿Estás orando por tus hermanos de la iglesia? Otra necesidad que vemos en Pablo, otro ejemplo en Pablo, es que él oraba por sus hermanos en la congregación. Me he topado con las necesidades de cada uno de ustedes que hemos estado conociéndonos poco a poco. Y me ha dolido el pecado, cómo ha afectado a las familias, matrimonios, hogares, hijos, hijas, esposos, esposas, luchas financieras, salud. Hay tantas cosas que duelen en el corazón. Y hermanos, he estado orando por ustedes, aquellos que los he conocido personalmente en sus casas, en sus hogares, y a los que todavía no voy a su casa, están en la lista. Próximamente, visita pastoral. Estamos tachando la lista de familias de Reforma y queremos conocerles. ¿Para qué? Para orar por ustedes, para ministrarles. Pero esto no es una labor solamente de una persona, es labor de todos nosotros. Yo les he pedido que cuando terminamos el culto que tratemos de conocernos entre nosotros, que no seamos unos desconocidos, que cuando yo mencione un nombre no diga, ¿y ese quién es? Es uno de tus hermanos de la iglesia, ¿no? Tratemos de conocernos entre nosotros. Es cómodo estar solamente con los amigos, pero ahora somos una familia de fe. Podemos tener otros nuevos amigos, otros nuevos hermanos, interesarnos por las necesidades de otros para poder tener razones objetivas de qué orar. Si no, vas a pensar que no hay ningún problema en Reforma, que todas las iglesias, todas las familias son perfectas. Pero si los conoces un poquito, te vas a dar cuenta que hay mucha necesidad por la cual orar. Ora también por tus vecinos. Ora por tus compañeros de estudio, por tus amigos, por tus compañeros de trabajo. Ora por ellos y después sé intencional, que Dios te dé la oportunidad de compartirle el Evangelio de Jesucristo. Todas las personas en el mundo necesitan el Evangelio de Jesucristo. Ya hemos probado, la sociedad posmoderna ha probado de todo. Decían los liberales en Europa que hasta el siglo XVII el cristianismo se había acabado, porque el hombre hasta ahí había vivido en ignorancia, y por eso los religiosos habían podido engañar mejor a la sociedad. Y dijeron, pero ya despertamos. La Biblia es un libro más y ahora la razón tiene preeminencia. Y vamos a darle lugar a la psicología, a la filosofía y a otras ciencias racionalistas y quitar a Dios de nuestro lugar.
este filósofo corrosivo llamado Nietzsche, dijo que Jesucristo había muerto. Músicos como John Lennon dijo, Jesucristo ha muerto. Y unos días después, Él murió. Él murió primero. Y la sociedad moderna se jactó diciendo que ahora nuestras ciencias habían evolucionado tanto que Dios ya no tenía lugar en nuestra vida, porque ahora nuestras ciencias iban a traer comodidad, iban a solucionar nuestros problemas. Hoy estamos en pleno siglo XXI, con todas nuestras ciencias avanzadas, nuestra filosofía y nuestra psicología y todo lo demás, con mucho trabajo, seguimos luchando con los mismos problemas sociales de siempre. Y el problema no se soluciona con un buen sistema filosófico, un buen sistema político, aunque hay mejorías, por supuesto, pero ningún hombre, ningún político podrá solucionar los verdaderos problemas de nuestra sociedad. No nos dejemos engañar, hermanos. Lo que necesita el hombre es el Evangelio de Jesucristo. Y no hay otra cura para el verdadero problema del hombre. No hay otro antídoto para el problema del hombre, porque el problema del hombre no es social, no es un problema intelectual, es un problema moral que se llama pecado. Y ese problema se cura solamente con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué necesita tu vecino entonces? ¿Tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela? Necesita el Evangelio de Jesucristo. Que Dios te lleve. Ora por él para llevarle el Evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos, debemos ser cristianos de oración. La oración debe ser un esfuerzo constante que forma parte de nuestra vida diaria. Debemos aprender a orar todos los días. Y tú dirás, hermano, pero yo oro cuando desayuno, cuando como y cuando ceno, y a veces cuando me voy a dormir. Ya oré, ¿eso no cuenta? Qué bueno que lo haces. Pero tenemos que aprender a orar, a apartar un tiempo para la oración. Es una disciplina que la Biblia nos llama a, dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Una señora no pudo leer bien esta palabra y creyó que se refería a su esposo. Y dijo, hermano pastor, yo no puedo orar siempre. ¿Por qué razón? Le dijo el pastor, porque César está en mi casa y no puedo orar. La Biblia dice que orar sin César. Dice, no hermana, no es César, es orar sin cesar. Le había puesto el acento equivocadamente la señora. Y ella, pues muy bien, estaba cómoda porque no estaba orando, ¿no? Porque estaba César en la casa. No, hermanos, no dice orar sin cesar, es orar sin cesar, es decir, todo el tiempo. Es una disciplina de nuestras vidas. Lucas 21:36 dijo Jesús lo siguiente: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos y de estar en pie, es decir, permanecer firmes. Veamos las peticiones que hace Pablo aquí en Efesios capítulo 3. Pide tres cosas. En primer lugar, en el versículo 16, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice Pablo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí Pablo hace una diferencia entre el hombre exterior y el hombre interior. Y se refiere a nosotros, al hombre, al cuerpo y a la parte espiritual. Y simplemente eso. El hombre está dividido en una parte material y una parte inmaterial. Y no podemos decir, la parte inmaterial tiene como 3-4 partes: el alma, el espíritu y el corazón. Esas palabras en griego, alma, espíritu, corazón, mente, son sinónimas y se refieren a la parte inmaterial del ser humano. Así que Pablo está orando por la parte, le preocupa más la parte interior, le preocupa más tu corazón, tu vida interna. El hombre exterior, el hombre físico, mi cuerpo, mi parte corporal, con el paso del tiempo se va volviendo cada vez más débil y más frágil. Pero ¿qué pasa con el hombre interior? Mientras más pasa el tiempo y más conoces la Escritura, te vuelves más sabio, ¿no?
y se fortalece más tu hombre interior, tu corazón se vuelve más sabio, más santo, más maduro, de tal manera que la Escritura dice que nosotros debemos conformarnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede trabajar en la parte interna. Para un tratamiento físico de la parte corporal, pues hacer ejercicio físico, medicinas, tratamientos, buena alimentación, etcétera, etcétera. Pero ¿quién le da un buen tratamiento al hombre interior? Pablo, la Escritura da la respuesta y dice, el Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Dice así el versículo 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora versículos 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. También nosotros contamos con la promesa de que mediante el poder del Espíritu, el creyente puede hacer morir las cosas malas o las cosas terrenales en nosotros. Versículo 13, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Luego Gálatas 5:16, Pablo nuevamente retomando esta temática de la guía del Espíritu Santo, dice en el versículo 16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que el cristiano sabe que el único que puede fortalecer, madurar, fortalecer su hombre interior no es un buen medicamento, es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el consejo de la Escritura entonces? Anden en el Espíritu. Busca al Espíritu Santo. Así como buscas un buen médico para tratar tu cuerpo físico, así buscamos al Espíritu Santo para tratar nuestro corazón. ¿Estás luchando con un pecado, con una debilidad, con un temor, con una angustia y con una ansiedad? ¿Qué debes buscar? Al Espíritu Santo, que Dios te fortalezca en tu ser interior con el Espíritu Santo. El cristiano entonces debe estar consciente del Espíritu, debe ser lleno del Espíritu y debe ser controlado por el Espíritu Santo. Escuchen, esto es muy importante. Cuando el hombre interior se alimenta con regularidad de la palabra de Dios y busca hacer la voluntad de Dios en todas las decisiones de su vida, repito, cuando un creyente busca ser alimentado por la palabra de Dios y busca agradar a Dios en cada decisión de su vida, tengan por seguro que ahí el Espíritu Santo les está guiando a hacerlo. Porque nadie lo hace a no ser que el Espíritu Santo les guíe a hacerlo. Alguien se preguntará, hermano, ¿y cómo soy yo lleno del Espíritu Santo? ¿Tengo que sentir cosquillas en el estómago? ¿O tengo que desmayarme, entrar en éxtasis? ¿O qué se siente con la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué se siente? Nada. Porque el Espíritu es Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, el Espíritu Santo es como el viento, que simplemente oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Simplemente lo ves por sus efectos. Ok, a eso vamos con el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es decir, no lo sentimos, pero vemos sus efectos en nuestra vida. Si tú logras ver una persona obediente, fiel al Señor, maduro en su carácter, humilde, que conoce las Escrituras, que ama al Señor, que soporta las pruebas fielmente, ¿qué puedes decir? El Espíritu Santo está en esa persona. Y tú le preguntarás, hermano, ¿y usted siente al Espíritu Santo? No, pero lo ves en su vida,
en cómo se mantiene firme ante el Señor. Al igual que el crecimiento y el fortalecimiento físico, así en el crecimiento espiritual y la fortaleza espiritual no llegan de la noche a la mañana. Es un proceso. A medida en que el cristiano se disciplina y disciplina su mente, su espíritu a estudiar la palabra de Dios, a entender la palabra, a vivir la palabra de Dios, somos más nutridos y más fortalecidos en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Si tú preguntas, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Estudia más la palabra de Dios. Disciplínate a la oración y al estudio de la palabra de Dios. No hay trucos, no hay veredas y no hay secretos. Esa es la realidad. Quisiéramos una veredita que evitara tanta lectura, tanta oración. No hay manera. Si alguien un día cae en pecado y esa persona comete una infracción en su vida, una persona adulta cayó en adulterio, y podrás decir, híjole, iba yo bien en la vida cristiana, pero caí de pronto, como si fuera caminando muy bien y cayó en un bache. No, no es así. Una caída espiritual en un pecado no comienza en el momento de la caída, comienza mucho tiempo atrás. Dejó de orar, dejó de estudiar la palabra, dejó de congregarse, dejó de tener comunión con sus hermanos y, ¿saben?, estaba muy débil. Llegaría la tentación y esta persona caería. Las caídas no se dan así como por azares del destino, un accidente. No hay accidentes espirituales, son el resultado de la falta de perseverar en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Alguien se preguntará, ¿cómo? Bueno, con cada bocado de alimento espiritual y cada porción de ejercicio espiritual añaden a nuestra vida fortaleza y capacidad de resistencia. Es decir, cada tiempo de reunión ya es un bocado, es un alimento que te llevaste, que está nutriendo tus músculos espirituales y te está inyectando puras vitaminas. Los médicos dicen que el creyente, la persona necesita proteína, ¿no? ¿Y dónde están las proteínas? Pues en las carnes, ¿no? Principalmente en las carnes, ¿no? Entonces, si necesitas proteínas, cómete un jugoso filete de sirloin o lo que sea, ¿no? O de arrachera, ahí está proteína, ¿no? Ya nos está dando hambre, ¿verdad? Ya mero, ya mero. El creyente necesita lo mismo, necesita un buen platillo con muchas proteínas, que inyecten proteínas a su cuerpo, y eso va a contribuir a su crecimiento y a su fortaleza espiritual. ¿De dónde obtenemos esos bocados, esos platillos? De la palabra de Dios, de la oración, de la reunión con los santos, de la comunión con los hijos de Dios. Ahí. Pero si tú te ausentas, es como si dejaras de comer poco a poco. A la vuelta de unos meses, tu cuerpo va a languidecer, te vas a poner amarillo, tus ojeras van a aparecer. Al siguiente año alguien te va a ver y te va a decir, ¿qué te pasó, hermano? Ya diste el viajazo, ¿no? Y mucha gente ha dado el viajazo espiritual, ¿no? Sus vidas débiles, frágiles, lánguidas, con ojeras espirituales, poco ánimo para la palabra de Dios, poco ánimo para servir al Señor. ¿Por qué? No están comiendo bien espiritualmente, están cansados de la fe. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Dios activa su poder, pero nosotros somos llamados a ser responsables, a buscar al Señor. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Alguien me preguntará, hermano, ¿tengo que saltar? ¿Voy a sacar demonios? ¿O cómo se manifiesta que yo ya soy lleno del Espíritu Santo? El crecimiento espiritual se puede ver, en primer lugar, en un menguar en el pecado. Y esto no lo tocan aquellos que les encanta hablar de los dones espirituales, ¿no? Les encanta el show, hablan del don de lenguas, de las sanidades. Pero ¿qué tal sus vidas? ¿Son humildes? ¿Son sabios? ¿Aman? ¿Perdonan a las personas? La Biblia, el Nuevo Testamento enfatiza, antes que esas cosas que son mero show, enfatiza la vida de la persona.
¿Cómo se manifiesta? Primeramente, en un menguar en el pecado. Cuanto más ejercitamos nuestros músculos espirituales, más nos alimentamos, rendimos nuestra vida al control del Espíritu Santo, entonces menos ganas tendrás de cometer pecados. Si antes te gustaba el chisme, como que ya le vas a bajar una rayita al chisme, ¿no? Ya no vas a chismear tanto. Si eras de mano larga, te gustaba sustraer, robabas en el trabajo, robabas en la vecindad, robabas aquí y allá y donde se podía, te quedabas con el cambio del jefe, el cambio en la casa. Pues el Espíritu Santo nos va a ir empoderando, hermanos. Y esos pecados se van a ir cortando. Vamos a ir creciendo en madurez. Vas a ir odiando el robar. Vas a ir odiando el mentir. Vas a odiar la murmuración, la codicia, la envidia, el orgullo, la prepotencia, la mentira. No van a ser parte de nosotros. Si quieren, vean Efesios capítulo 4. Denle una vuelta a Efesios. Y vean lo que dice, capítulo 4 de Efesios, versículo 17 en adelante. Dice, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero luego más adelante dice en el versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando ¿qué cosa? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto es importante, ¿no? El lenguaje, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de esta manera. Ahora regresamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Dice capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu? Dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está la manifestación del Espíritu Santo. Mientras más fortalecidos seamos por Dios, más mermará el pecado en nosotros. ¿Cuál pecado? Esta lista de pecados que está aquí. Y Pablo nuevamente aquí en Gálatas capítulo 5 da una lista de pecados. Por ejemplo, dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay un menguar en estos pecados y hay un crecer en este fruto del Espíritu Santo.
Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Así es. Entonces aquí vemos en este pasaje cómo el Señor nos llama a morir a nuestros pecados, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a ser controlados por el Espíritu Santo. Conclusión. Jesús dijo en Juan 14:23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién estará morando en nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para empoderarnos, para vivir la fe, para vivir para Dios. Dios no nos da su Espíritu para que nosotros presumamos que ahora tenemos poder para hacer milagros. No es el plan de Dios. Dios nos da su Espíritu para que podamos vivir como a Él le agrada. Esa es su voluntad. Así que, como creyente, tú tienes el poder del Espíritu Santo, pero no para hacer milagros, para hacer la voluntad de Dios. Ese es el milagro más grande. Dios te ha llamado a hacer su voluntad, a ser más dependiente de Él. Entonces, de eso se trata la vida cristiana. No es un poder para hacer milagros, es un poder para vivir la vida cristiana. Es un poder para vivir en humildad, es un poder para vivir en dependencia. Para creerle a Dios se necesita el poder de Dios. Para esperar y confiar en la provisión de Dios se requiere el poder de Dios. Para eso Dios nos da su Santo Espíritu. Segunda cosa, como creyentes entonces somos llamados también a la oración, a orar por otros y a orar por las necesidades de otros. Mi pregunta es, ¿estás orando? ¿Estás orando por otros creyentes? ¿Estás orando por hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás orando por ti mismo, pero para ser más efectivo para otros? Que el Señor nos motive, nos anime a orar, hermanos. Que aprendamos a orar. La oración es muy importante para nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro amor por otros. En la medida en que tú ores por las necesidades de otros, vas a amar más a tu prójimo y te vas a fortalecer tú más en el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos rogar tu gracia en nuestras vidas y queremos suplicarte que nos ayudes con nuestra vida de oración. Ayúdanos a ser personas que intercedan por otros, que animen a otros, que fortalezcan a otros. Ayúdanos a interesarnos en las necesidades de otros. Quizá nosotros estamos también en tribulación, en prueba, pero otros también lo están. Ayúdanos, Señor, a orar y a interceder por otros. De esa manera nuestro amor por el prójimo crecerá. Ayúdanos a orar por nuestro hermano, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros amigos y compañeros de trabajo. Ayúdanos a ver la forma en cómo compartirles el Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos que nos empoderes con tu Santo Espíritu, no para presumir que tenemos poder, no para hacer milagros, sino para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a crecer en santidad, a madurar, a tener un carácter piadoso, humilde, santo, agradable a ti, Señor. Y para eso tenemos el poder de tu Santo Espíritu. Pedimos tu bendición y que nos empoderes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.